Bien, continuamos una vez más con el curso sobre ética. En esta ocasión vamos a hablar de Séneca, valoración de los estudios liberales en relación con la virtud. Este texto está dentro de las epístolas morales a Lucilio y nos encontramos entonces en la epístola número 88. Em, Tenemos como consignas una serie de puntos para encuadrar el abordaje del texto, su interpretación y su lectura. Entre estos puntos está una, un pedido de distinción entre las diversas artes liberales, su incapacidad para hacer al hombre virtuoso. También encontramos qué características posee el hombre virtuoso que no enseñan las artes liberales. Pide una enumeración, enumerar y caracterizar las virtudes que señala Séneca, habla de la fortaleza, de la fidelidad, de la templanza, de la humanidad. También porque los estudios liberales no conducen a la virtud, caracterizar el estudio del alma, explicar qué significa querer saber más de lo suficiente como una forma de intemperancia, por qué el autor critica a cierto tipo de filósofos también. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta para el abordaje de la obra de Séneca en esta ocasión es que va a hablar de la virtud. Nosotros a lo largo del curso sobre ética hemos mencionado la palabra virtud, hemos abordado este concepto. Nos encontramos principalmente como una referencia que emplea Erich Fromm en su obra sobre psicoanálisis, donde hace esta distinción, esta propuesta y esta contraposición al mismo tiempo de la ética humanista frente a la ética autoritaria. Ahí menciona a Aristóteles y habla de este concepto de arete, de virtud, que tiene que ver con la excelencia en algo, ¿no? Un manejo, un saber de máxima categoría, de máximo esplendor, justamente, ¿no? De excelencia en un saber determinado, en una habilidad, con una habilidad concreta. Esta virtud al mismo tiempo va a estar emparentada con algo que los griegos llamaban techne, ¿no? La técnica. Em, Aprender el modo más eficaz y eficiente, si se quiere utilizar una terminología un poco más moderna, eh, para llevar a cabo ese saber. Justamente, algo que va a distinguir al mismo tiempo y que nos sirve a nosotros para tener en cuenta y tener presente en este texto de Séneca es la distinción que hace Erich Fromm entre el modo en el que los griegos concebían la virtud, o en la época clásica se concebía la virtud, a diferencia en cambio del modo de concebir la virtud en la época moderna. Virtud, menciona Fromm, con respecto a la ética humanista, basándose en la arete griega, va a mencionar que es aquello que caracteriza y que distingue a una especie de otras especies. Y al mismo tiempo, o a su vez, dentro de esta caracterización de esta virtud de cada una de las especies y que la hacen ser tal cual son, hay una característica, hay una virtud que hace resaltar a un individuo y distinguirlo de los demás. Que hay una virtud que es la caracterización que hace relucir, que hace resaltar, que demuestra una luz, una claridad en un individuo, y eso lo distingue de los otros. Eso es la virtud para la ética humanista, tanto como para esa virtud en sentido clásico, ¿no? Ahora bien, lo que señalaba Erich Fromm justamente era ese cambio de virtud en lo que viene a ser la ética autoritaria, ¿no? Justamente virtud va a ser el lugar de resaltar una individualidad, de resaltar las características de una especie sobre otra, pero sobre todo con respecto a la individualidad, a un sujeto separado, en lo que va a centrarse Fromm como crítica
va a decir que en la época moderna o a partir de la modernidad, virtuoso va a ser el modo de sometimiento, el modo de aceptación y el modo de mantenerse dentro de los órdenes y las normas, las reglas establecidas. Por tanto, no va a haber ninguna característica individual, nada que resalte, nada que se separe del conjunto, que se separe del resto. Entonces, bueno, esta idea de masa justamente va a ser muy fuerte dentro de la ética autoritaria, sin lugar a que haya algún tipo de recriminación con respecto a ideas que puedan salirse de lo establecido por una autoridad, que como mencionábamos también, y es importante resaltarlo, por esta idea de lo liberal, de estudio liberal y de virtud, justamente esa autoridad era aquella figura soberana que no pacta, que no se somete a reglas, que no se somete a revisión, por tanto, justamente, ¿no? Eso que mencionaba Mijael Bakunin en su obra Dios y el Estado, en el cual estos jacobinos, la monarquía y demás sectores se apoyaban de manera absoluta en el Estado y le otorgaban ese poder absoluto sobre la sociedad, ¿no? Recordemos que el Estado se distingue de la sociedad, se distingue porque es un aparato momentáneo, histórico, un mal necesario, que se diferencia de la sociedad que es justamente por naturaleza. Y que ese Estado, teniendo en cuenta esta idea de estudios liberales, dentro de ese Estado es que no cabe posibilidad de relación libre alguna, no hay posibilidad de libertad alguna, sino tan solo en sociedad. Sin la figura de una autoridad, sin la figura de alguien que someta y genere ciertas coacciones en nuestra práctica, ¿no? En nuestra vida cotidiana. ¿Por qué es importante todo esto? Porque hay una relación justamente entre los distintos autores que fuimos abordando, incluso esta virtud en sentido aristotélico, en sentido de la ética humanista, viene también relacionada a lo que Sabater define como el modo de aprender a vivir, ¿no? Esta ética, esta reflexión sobre la instalación de distintas costumbres y valores morales que vienen como motivos externos desde afuera y que nosotros tenemos que tener la capacidad libre de pensar dos veces antes de actuar y de, obviamente, reflexionar sobre nuestro poder de decisión, es decir, ser conscientes de que podemos ser libres o que somos libres de elegir dentro de ciertas posibilidades que quizás nos vienen impuestas. Esto un poco resumiendo todo, porque justamente, ¿no? El texto, el título mismo de la obra de Séneca nos pone en un marco importante. Valoración, primero, ¿qué valor? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que no importa? ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que no vale? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto? Ahí hay una valoración. ¿Quién pone el valor a las cosas? ¿Los pone una autoridad externa a nosotros o es una valoración que ponemos nosotros mismos? ¿Qué es lo que va a ser más importante en esa valoración? ¿El cuerpo o el alma? Ambos, el ser humano. Esos estudios liberales van a ser liberales en la medida en que están sometidas a un fin, a un concepto, o son un medio para, o son estudios liberales en la medida en que nos llevan a una adquisición de un concepto importante para Séneca, que es la sabiduría, o son estudios liberales que en lugar de llevarnos a la sabiduría, a la adquisición de una virtud, únicamente nos conducen a adquirir un lucro, a reducirse a artes productivas, útiles, y que generan estas relaciones de explotación que mencionaba también Fromm, con respecto a que nos relacionamos con otros por necesidad. Bueno, bien, justamente algo que vale,
que importa, que es interesante para Séneca, es la sabiduría. Es la adquisición de conocimientos fundamentales que enriquecen el alma. Adquirir esa sabiduría nos hace virtuosos y hay determinados estudios liberales que, si bien no van a conducir o sí van a conducir a la virtud, pero no necesariamente nos van a hacer virtuosos, pero sí van a generar, van a originar esos estudios liberales una predisposición del alma para adquirir esa sabiduría. Al mismo tiempo también lo que tenemos que tener en cuenta es esta idea que esta idea en la cual no vamos a tener que pensar en estas relaciones de explotación con también estas relaciones de emancipación, ¿no? De emancipamiento. Justamente estos estudios liberales van a ser aquellos que va a poder ejercer el hombre libre y adquirir la virtud, adquirir la sabiduría, tiene que estar en relación con esta idea de emancipación, de la cual ya habíamos hablado en Rancière, sobre todo, en esta relación que hacía con Jacotot, pero a su vez lo encontrábamos también en los textos, bueno, de Sabater, lo encontramos también en Bakunin, etc. Y bueno, sin ir más lejos también, con esta ruptura, con esta aniquilación de ese narcisismo que menciona el psicoanálisis de Freud, ¿no? Entonces, bien, al comienzo de la epístola número 88 encontramos que Séneca considera que el único estudio liberal es el de la sabiduría. Si hay que aprender algo de Homero, es lo que lo hizo sabio. Sabemos que Homero, siglo VIII a.C., autor de, o a quien se adjudica, mejor dicho, los libros de Ilíada y Odisea. La Ilíada, bueno, ya hemos hablado también en el texto de Sabater, Ética para Amador, sobre el enfrentamiento de Héctor con Aquiles y el modo de, o la posibilidad de Héctor de mostrarse como valeroso, valiente, a la hora de elegir, ser libre de elegir luchar contra Aquiles o no. Y Ulises va a ser un ejemplo constante y sonante en el texto de Séneca, justamente por las distintas travesías y detalles que narra el autor sobre Ulises. Pero bien, de Homero se pueden decir muchas cosas, del contenido de la Ilíada y la Odisea se pueden decir otras tantas, pero lo que va a importar, va a decir Séneca, es aquello que lo hizo sabio a Homero, aquello que más allá de los datos eh, informativos, cuantitativos, cualitativos y demás, es la reflexión, la enseñanza que intenta transmitir Homero a través de esas narraciones. Hacia ello nos vamos a dirigir entonces. Estudios liberales son dignos del hombre libre, aquel estudio que hace al hombre libre. Y eso, lo que hace al hombre libre, lo que lo emancipa, lo que lo hace virtuoso, es la sabiduría. No una adquisición, una acumulación de saberes superficiales, de detalles, sino de esas reflexiones más profundas, ¿no? Por el contrario, lo que atiende al lucro, la utilidad o la cultura material, eso se diferencia de la sabiduría. No hay posibilidad de sabiduría en aquello que está, no que no genere lucro, sino que esté reducido y que tenga como fin último únicamente como objetivo y mirada algo utilitario, un lucro, una cultura material, ¿no? Todo eso impide la inteligencia porque se somete a la práctica con el fin de la adquisición o la acumulación económica. Esas prácticas, lejos de ser estudios liberales, son prácticas o artes insignificantes y pueriles, ¿no? La fuerte discusión después entre si el artista trabaja o no considera que trabaja en la medida en que lleva a cabo un disfrute y un goce, un placer en aquello que realiza.
a la hora de producir su obra, ¿no? Bien, punto A, distinguir entre las diversas artes liberales y su incapacidad para hacer al hombre virtuoso. Bien, entre las distintas artes liberales encontramos esta explicación sobre la gramática, la geometría, la música. Iba a decir, por ejemplo, de la gramática que atiende al lenguaje, la historia, los poemas, de la geometría y la música, que en nada de ellas impide que, si bien se explica lo de los acordes, se explican las medidas de la naturaleza, de las cosas, de la música, la composición de los tonos, si algo es más grave, si algo es más agudo, si la combinación de distintas notas conforman un acorde, los distintos acordes con respecto a cómo también se van a ejecutar, el tema del ritmo, etcétera, melodía, etcétera. Y si bueno, pero nada de ellas impide el temor ni que cohíba el deseo. Y acá aparece una palabra importante, el tema del deseo, porque justamente va a decir, con esto de la virtud, es la idea de retener las pasiones desenfrenadas, ¿no? Me parece, o encuentro acá también en este texto de Séneca ciertas referencias a la obra, al diálogo denominado Fedro de Platón, en el cual Platón habla de una auriga que conduce el alma y el alma tiene que ver con instintos altos y con los instintos más bajos, con esas pasiones más terrenales. Entonces justamente uno tiene que educar, guiar esa alma en la medida en que pueda elevarlo en conocimientos, saberes y sabiduría, en esa virtud más profunda, en lugar de quedar sometido a los placeres más terrenales, materiales, corpóreos, etcétera, ¿no? Una degradación del alma en todo caso. Justamente esta idea de Platón con respecto al Fedro va a aparecer nuevamente y de manera muy importante en el punto E que dice caracterizar el estudio del alma, ¿no? De dónde procede el alma, cuál es la naturaleza, cuándo comienza la existencia, etcétera. Bien, entonces que la geometría, la música, nada enseñan que cohíba el deseo, nada enseña que impida el terror, el temor. La virtud, en cambio, va a insistir en que la enseñan los filósofos, pero después también va a intentar distinguir ciertas características que poseen algunos filósofos, ¿no? Y no va a estar de acuerdo tampoco con todas las posturas de los distintos filósofos. Hay que aprender de Homero aquello que lo hizo un sabio y hay que dejar de lado las cosas superficiales. Por ejemplo, dice no saber por dónde anduvo errante Ulises. O sea, bueno, la tierra de Calipso, de los gigantes, etcétera. Cómo llega a Ítaca, sino aprender cómo no incurrir en el error, cómo no incurrir en errores que ha cometido Ulises. O también al mismo tiempo podemos pensar, bueno, ¿qué nos está enseñando el relato del canto sobre las sirenas? O con Calipso, o con en la tierra de los gigantes, etcétera. ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar Homero por medio de esas palabras, por medio de ese canto? De manera general también, lo que más allá de Homero es, no importa los detalles de un naufragio, sino es cómo salir de ese naufragio, un naufragio entendido metafóricamente, y dirigirse nuevamente a lugares honrosos.
cómo salir de esos grandes problemas en los cuales uno se encuentra acorralado y dirigirse nuevamente a lo más alto, ¿no? A nuevos aires, a nuevas cumbres. Se centra nuevamente también en una crítica a la música, esto, ¿no? No enseñar la armonía entre notas, sino que mi alma concuerde consigo misma. Eso es lo que me lleva a la sabiduría. Se pueden enseñar tonos, pero es mejor aprender a no proferir palabra de lamento en la adversidad. El geómetra puede medir cosas materiales, en lugar de medir cuánto es suficiente para el hombre. Enseñar a contar y poner al servicio de la avaricia antes de mostrar la importancia de los cálculos. Aprender a distribuir y compartir. Aprender a perder con alegría. Lo tuyo pertenece al patrimonio público del género humano, ¿no? Esto que uno cree que por propiedad privada, bueno, hay en la postura también, ¿no? Dice que pertenece al patrimonio público del género humano las cosas. Eso hay que aprender, según Séneca. Comparto una cita entonces que dice, bueno, por mi parte ignoro cuánto ha de suceder, pero sé lo que puede suceder. Una cosa es cuánto ha de suceder, pero sé lo que puede llegar a suceder, una posibilidad, ¿no? Condicional. Podría llegar a suceder, por ello nada intentaré evitar, lo espero todo. Si me condena algún mal, lo considero un beneficio. Perdón, si se me condona algún mal, lo considero un beneficio. Y dice, sé que todo puede suceder, pero también que no todo me sucederá. Ahí también encuentra, ¿no? Este camino de la virtud. ¿Qué características posee el hombre virtuoso que no enseñan las artes liberales? Bueno, acá estamos, ¿no? Sé que todo puede suceder, pero también que no todo me sucederá. Por ello espero la prosperidad, dispuesto como estoy para las desgracias. Espera poco, espera lo peor, y así, de cierta manera, con esa mirada, aquello que llegue va a ser un regalo, va a ser una donación, va a ser un beneficio. Así también como critica al músico, al geómetra, critica a los escultores, critica a los pintores, a los luchadores, a los perfumistas y a los cocineros, todos ellos porque se consagran al servicio de nuestros placeres, a las pasiones desenfrenadas y por tanto no son liberales. Bien, continuamos avanzando, ¿no? ¿Qué características posee el hombre virtuoso que le enseñan las artes liberales? Saber cómo no incurrir en el error, perder con alegría, que no hay nada propio, sino perteneciente al género humano, las cosas, saber la rectitud de la vida, saber que no importa prever lo que... saber que no importa prever lo que no se puede evitar. Después también esto, ¿no? Que las artes liberales disponen el alma para recibir la virtud, que no necesariamente hacen a uno virtuoso, pero sí predisponen al alma. Menciona que Posidonio enseña 4 clases de artes, las divide entre las vulgares y las humildes, las recreativas, las educativas y finalmente las artes liberales. Entre las vulgares y las humildes van a ser las propias de los artesanos, donde se ordenan a procurar los medios para la vida. Esto tiene que ver entonces con la utilidad, con el fin del lucro, también eso que estábamos criticando anteriormente. Las artes recreativas ordenan al deleite de la vista y al oído, y esto también estaba dentro de la crítica porque llevan al servicio de nuestros placeres y al desenfreno de esos placeres. Después también están las educativas, porque los griegos llamaban encíclicas la geometría, la gramática, la aritmética, aunque bien estas artes educativas ya están más ligadas a las artes liberales, pero las artes liberales van a ser las que se ocupan de la virtud. No es un arte autónomo aquel cuyo fundamento es prestado. La filosofía nada pide a otro. Ahí lo va a instalar como una crítica a las matemáticas, sobre todo, ¿no? Una sola cosa perfecciona al espíritu, la inmutable ciencia del bien y el mal. Hay que ser sabio
o ser virtuoso implica un ejercicio entre la distinción de lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, no en referencia a la misma individualidad, en el caso de Séneca, sino sobre todo con vistas a el bien común, ¿no? A la humanidad. Por otro lado, también nos pedía luego esta 4 clases de arte de Posidonio, de lo vulgar, lo humilde, lo recreativo, lo educativo, lo liberal, una enumeración y caracterización de las virtudes que señala Séneca. Habla de la fortaleza, de la fidelidad, de la templanza, de la humanidad. Acá hemos seleccionado algunas características importantes de cada una de ellas. La fortaleza habla de menospreciar los temores, vencer lo terrible. Obviamente tener esa fuerza para poder sobreponerse a los distintos obstáculos y problemas que a uno le acontecen. Por otro lado, la fidelidad, caracterizada como el bien más sagrado del corazón del hombre, que no, mm, que no puede ser sobornado por ninguna recompensa, que no está tentada por la corrupción y que justamente esta fidelidad es lo que lo termina convirtiendo en algo sagrado. Nuevamente aparece entonces esta conexión con la templanza, donde manda sobre los placeres, donde se aborrece y se repudia los excesos, donde se busca una regularidad, donde se busca encontrar el punto medio. Esto también lo encontramos en el texto de Ética Nicómaco, o sea, todo lo que tenga que ver con encontrar el punto medio de las cosas y que los excesos son malos, eso ya viene de Aristóteles, y también habla del uso y el abuso Sabater en Ética para Amador, ¿no? Creo que, si mal no recuerdo, ya en el capítulo 1 encontramos toda esta cuestión con respecto a la idea de tenemos que aprender en este arte de saber vivir aquello que nos hace bien o que no nos perjudica, pero que en determinado abuso sí nos afecta, ¿no? Y finalmente, entonces, la humanidad, esta idea de no ser altanero, de moverse con modestia, con moderación, con cierta humildad, y nuevamente esta idea de humanidad que va a venir ligada a esta planteo donde no hay nada propio sino perteneciente al género humano que mencionábamos dentro de las características del virtuoso, ¿no? Eh, a punto seguido nos pide como consigna de por qué los estudios liberales no conducen a la virtud, y Séneca menciona lo siguiente, ¿no? Que cabe afirmar que sin los estudios liberales es posible alcanzar la sabiduría. No necesariamente hay que dedicarse a los estudios liberales. Alcanzar la virtud sin tales estudios es posible, porque, bueno, también, ¿no? Esta idea de la teoría y la práctica, no solamente hay que saber manejar las palabras, sino que hay que también manifestar eso que uno aprende, esa teoría, esa sabiduría, manifestarla con hechos, ¿no? Por eso dice, alecciona con hechos, no con palabras. ¿Y qué características tiene esta sabiduría? En algún punto menciona que la sabiduría va a necesitar del espacio libre, que se ocupa de lo humano y lo divino, lo pasado, lo venidero, lo caduco, lo eterno, el tiempo. Esa concepción de tiempo va a ser uno de los puntos que más va a resaltar con respecto a la sabiduría, porque justamente es como un aprendizaje eterno, milenario, sabiduría profunda de este enriquecimiento, mm, de no necesariamente de algo histórico en tanto recaudación de datos e información, que eso es superficial, sino de este movimiento espiritual humano, ¿no? Y justamente mencionando esta idea de lo espiritual,
aparece una caracterización del estudio del alma, seguido de esta enumeración con respecto al tiempo, en donde se pregunta, ¿no? Esto que mencionábamos de la obra de Platón sobre el Fedro, de la auriga que maneja los dos caballos, donde uno tiende a la sabiduría, a lo más alto, al bien, a lo bello, a lo bueno, a la verdad. Pensemos todo eso como está ligado en filosofía. Bien, bueno, bello, verdad. Un caballo que tiende hacia eso. Otro caballo, en cambio, que tiende a los placeres más mundanos, más terrenales, más superficiales, materiales. Y el auriga, ese guía que intenta mantener en orden, en comportamiento, ambas fuerzas, ¿no? A ver, este estudio del alma, ¿de dónde procede? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuándo comienza la existencia? ¿Hay un cambio de morada del alma? ¿Puede pasar de un ser humano a otro tipo de animal? Todas estas preguntas en las que tienen, en lo que corresponde a las teorías del alma de Platón, Fedón, Fedro, República, que son diálogos en los cuales, dentro de otros, aborda sobre la cuestión de la inmortalidad del alma, aparecen todas estas preguntas. Después, durante todo el cristianismo, va a ser un tema obviamente de suma importancia para Platón, porque justamente, ¿no? Perdón, para el cristianismo, porque tiene que ver con esta concepción platónica, neoplatónica, cristiana. San Agustín ya va a abordar todo esto y demás. Se trata de un alma que es esclava, que es libre, qué relación hay entre cuerpo y alma, o dónde se aloja también incluso el alma dentro del cuerpo, qué pasa con el alma cuando la persona fallece. Son todas preguntas que se van realizando con respecto a esta caracterización del estudio del alma, si se olvida de su estado anterior o no, esta teoría incluso platónica de la reminiscencia, si hay ciclos de vida que se repiten y es el alma la que vuelve a habitar distintos tipos de cuerpo. Esa teoría de la reminiscencia es el alma viene a recordar o no sabe absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando suceden o no suceden cosas que nosotros sentimos que ya hemos estado ahí o que ya hemos pasado por ahí, ¿no? Todo el tema de la reencarnación, etcétera, aparece muy fuerte con estas corrientes platónicas, neoplatónicas. Eliminar del alma lo superfluo, también esta relación del conocimiento, de la adquisición de la virtud y la sabiduría con respecto al alma. Eliminar del alma lo superfluo, nos estamos refiriendo a eliminar todos aquellos datos e información que en cierta manera nos estorban, nos perjudican y nos quitan la posibilidad de accionar, ¿no? De ejecutar acción práctica. Después, bueno, leemos que una noble realidad reclama un amplio espacio, justamente, ¿no? Hay que liberar esa alma y que hay que retener únicamente lo necesario. En algún punto también esto lo aborda Nietzsche en la segunda consideración intempestiva, que se titula Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. En esa consideración intempestiva Nietzsche justamente, ¿no? Señala esta distinción entre la ingenuidad, la felicidad ingenua de los animales y este deseo desaforado de querer saber e historizar absolutamente todo por parte de las personas, ¿no? La enfermedad de la modernidad ha sido la historización o la historiografía. Em, que es una acumulación de datos, una acumulación de saber, una acumulación de información en la cual todo acontecimiento o todo hecho histórico tendría una importancia, entonces tiene que ser anotado, agendado, enmarcado dentro de una enciclopedia y guardado, ¿no? Lo mismo que pasa, sin ir más lejos,
con toda la información que actualmente encontramos en Internet, que hacemos una búsqueda y con un solo clic encontramos miles de sitios a los cuales poder acceder. Si bueno, no se puede corroborar todo, no se puede investigar todo, no puede valer absolutamente todo lo mismo. Otra vez volvemos ahí al tema del valor en el título de Séneca, ¿no? Em, entonces, bien, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, retener solo lo necesario. Bien, continuamos, avanzamos un poco más antes de finalizar, donde el punto F dice, explica qué significa querer saber más de lo suficiente, es una forma de intemperancia. Justamente, ¿no? Esto que veníamos mencionando de retener únicamente lo que es necesario, querer saber más de lo suficiente es una forma de intemperancia, lo dice el propio Séneca en su obra. Dice, bueno, la excesiva sutileza es un perjuicio. La excesiva sutileza es contraria a la verdad. Esta intemperancia tiene que ver con la falta de templanza, con la falta de moderación, ¿no? Entonces, si decíamos que la virtud tiene que ver con encontrar el punto medio, el justo medio de las cosas y armonizar, generar una proporción entre las partes, esta intemperancia es lo contrario a la verdad, es un perjuicio contra la vida misma de uno y al mismo tiempo también perjudica al alma en su camino o en su tarea de querer adquirir una sabiduría más profunda, ¿no? Pero al mismo tiempo también señala lo siguiente, ¿no? Que es un desperdicio de tiempo ocuparse de cosas triviales, aunque es preferible conocer cosas inútiles a nada. Por eso también hay una relación justo con lo que vendría a ser la última parte de la epístola 88 de Séneca, donde dice, algunos filósofos no transmiten un saber que pueda ser aprovechado. Otros quitan la esperanza incluso de todo saber. Unos muestran una luz que no guía la verdad, otros quitan directamente los ojos. Con algunos sabemos que no sabemos, con otros ni siquiera podemos saber que no sabemos nada. Es preferible conocer cosas inútiles a nada. Y justamente hace todo un detalle, por ejemplo, dice, bueno, entérate cuán gran perjuicio acarrea la excesiva sutileza y lo contrario que es a la verdad. Y habla de Protágoras, un sofista en el que afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas. Menciona que cualquier proposición se puede discutir por igual los pros y los contras, que esta misma proposición, si es posible discutir en toda proposición los pros y los contras, es como que, bueno, una suerte de relativismo del cual se está quejando Séneca. Nausífanes afirma de cuántas cosas parecen ser que en modo alguno es más admisible el ser que el no ser. Parménides, que dice que percibimos que ninguno de los fenómenos que percibimos pertenece al universo, pero Zenón de Lea dice suprimió toda dificultad de la cuestión, asegurando que nada existe, pero al mismo tiempo dice que los eritreos, los académicos, nos introdujeron la nueva ciencia y que nada sabemos. Los unos no me transmiten un saber que me haya de aprovechar. Los otros me quitan la esperanza de todo saber. Pero es preferible conocer cosas inútiles a nada. Los unos no me muestran la luz que dirija mi mirada hacia la verdad, los otros me arrancan precisamente los ojos. Si me fío de Protágoras, en la naturaleza no existe sino la duda. Si de Nausífanes, la única certeza es que no existe ninguna. Si de Parménides, con Protágoras queda la duda, con Nausífanes no queda nada. Con Parménides nada existe excepto el uno, pero de Zenón ni siquiera el uno. Así pues, ¿qué somos nosotros? ¿Qué son estos seres que nos rodean, alimentan y mantienen? Toda la naturaleza es sombra humana o engañosa. No me sería fácil decir con quiénes me indignaría más, si con esos que han pretendido que no supiéramos nada
o con esos otros que ni siquiera nos han dejado la posibilidad de no saber nada. Así concluye entonces la epístola número 88, valoración de los estudios liberales en relación con la virtud. Y bien, justamente, ¿no? Esta idea de nos queda resaltar esta caracterización de la virtud con lo libre, con el hombre libre, con ese concepto de emancipación, de excelencia, de característica individual, de quién es el que pone el valor a las cosas, esa justa medida, y nos va a distinguir entonces de todas aquellas órdenes, motivos exteriores que vienen impuestos desde fuera y que nos intentan determinar, y encontrar un justo equilibrio entre ambos posicionamientos para no caer tampoco en aquello que mencionaba tan fuertemente Bakunin con respecto a la rebelión frente al Estado, a la rebelión absoluta frente a las costumbres, y estar despojado de todo, y bien reconocer que con la medida en que uno es virtuoso y alcanza la sabiduría, puede tener un manejo o un conocimiento de sí mismo, del mundo, de las cosas, de aquellas personas que también lo rodean, para hacer un ejercicio libre, relacionarse de manera libre, no que no haya relaciones de necesidad y por tanto sean relaciones de explotación, y que tampoco en estas relaciones morales que se van gestando no estén sometidas por una autoridad, llámese Estado, llámese Dios, llámese ley, llámese norma, que esté impuesto desde afuera, ¿no? Sino que justamente represente algo no trivial ni insignificante, sino la propia libertad, el ejercicio libre de ese individuo, de ese sujeto que está actuando. Así que bien, nos queda entonces, ya hemos hablado de Rancière, hemos hablado de Sabater, de Erich Fromm, recuperamos también algunas ideas de Aristóteles, de Platón. Bueno, hemos abordado también Bakunin, uno de los textos también más importantes, y nos queda entonces para las próximas lecciones seguir abordando la teoría de Sabater en Ética para Amador, los capítulos siguientes, creo que tenemos del 4 hasta el capítulo número 7, y nos estamos viendo entonces la próxima semana con un video más. Espero que te encuentres muy bien y estamos en contacto. Saludos.